buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este Digital Up Level Summit, un espacio creado by Prodigious. Bienvenidos a todas las personas de diferentes países de Latinoamérica que se encuentran conectados hoy a este Summit. Bueno, y también agradecerles por estar aquí. Tenemos diferentes temas que ya desde el lunes a hoy han pasado y les recordamos que en nuestro canal, en nuestro channel de YouTube van a estar ya las pueden revisar, pueden descargar, revisar, compartirle a las personas que no estuvieron en las charlas del lunes a jueves. Y bueno, como todos nosotros sabemos, nuestro mundo ha cambiado. Ha sido un año complicado, pero nos hemos adaptado. Y bueno, hemos empezado a conectarnos con nuevas formas de expresar nuestras emociones, nuestras experiencias y la realidad. Es un nuevo nivel y Prodigious hace parte de la transformación. Es por eso que hemos lanzado nuestro primer Digital Up Level Summit, un espacio creado para desaprender y luego aprender. Porque lo que conocemos y hemos creado puede cambiar 180 grados a partir de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a todas ustedes y a todos ustedes. Bueno, les voy a decir algo antes de comenzar nuestra charla de hoy que está muy interesante y tenemos una gran invitada. Vamos a tener el chat de Zoom activo para que ustedes empiecen a enviar sus preguntas durante la charla. Al final vamos a estar contestándolas. También durante la charla nuestra speaker de hoy nos va a ayudar a eso. Y bueno, el turno es para Julie Osorio. Ella nos va a hablar, nos va a resumir todo el tema de accesibilidad para QA, Quality Assurance. Ella es Senior Functional QA aquí en Prodigious Latinoamérica, con más de 12 años de experiencia en todo el tema de Functional Tester. Adicional a eso, tiene más de 4 años en el tema de accesibilidad. ¿Quién más que Julie nos puede dar esa información de saber qué es la accesibilidad y cómo podríamos usarla y qué es lo más importante, todo lo del tema de accesibilidad? Así que invitamos a Julie, la saludamos. Buenas tardes. Hola Angie, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te va? Oh, muy bien, muchísimas gracias por tu presentación. Y muchas gracias por estar aquí, te damos la bienvenida y el tiempo es todo tuyo para que comiences. Vale, muchísimas gracias Angie. Buenas tardes a todos. Como les decía Angie, soy Julie. Entonces vamos a empezar con el tema de accesibilidad para QAs y para no QAs también. Para empezar, bueno, este espacio fue creado para charlar sobre accesibilidad desde mi punto de vista como tester, como QA, pero también está enfocado un poquito en la presentación para todos los roles de cómo pueden llegar a estar involucrados de alguna manera dentro del tema de accesibilidad, desde el cliente, los diseñadores, analistas de negocios. Entonces, todos los roles son súper bienvenidos a la charla en caso tal que quieran compartirle a sus compañeros. ¿Listo? Esta presentación más adelante va a ser compartida y también como tal la presentación, el PDF va a ser compartido mucho más adelante porque tiene unos links importantes que quisiera que revisaran en caso tal que tengan más dudas. ¿Listo? Para empezar, lo que les tengo preparado para hoy es una pequeña introducción al tema de la accesibilidad y de por qué es importante, los diferentes tipos de discapacidad, los lineamientos, los principios en los cuales está basado los lineamientos. También estaré mostrando cómo se testean algunos tipos cómo se testean algunos de estos principios y de los lineamientos. Pequeños ejemplos. También haré mención de las herramientas más conocidas, de las que más conozco claramente. También haré una pequeña mención a los diferentes aspectos legales. Y por último, quisiera hacer una pequeña dinámica usando Kahoot. Quienes no conozcan, es una plataforma que permite crear quizzes de manera que todos los participantes interactúen sin importar el lugar en donde estén. Para esto les pido que desde sus dispositivos móviles o desde su computador abran kahoot.it. Allí les mostrará un campo para ingresar un código. Al final de la presentación continuaremos con la dinámica, pero es como para que se vayan preparando. Listo, entonces ya podemos comenzar nuestra presentación como tal. Entonces, ¿por qué es tan importante la accesibilidad en la tecnología? Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 10% de la población sufre de alguna forma de discapacidad.
eso equivale a unos 600 millones, 650 millones de personas aproximadamente, pero de estos, más o menos 400 millones provienen de países en desarrollo. Entonces, ¿qué tenemos? Que en un mundo tan tecnificado y con barreras tan grandes para acceder a la tecnología, ya sea por falta de recursos, situaciones sociales, existen barreras físicas que no permiten acceder a muchas personas a estos recursos tecnológicos. Muchos de estos son de primera necesidad, como vemos la educación y más aún en estos últimos meses, que es tan importante que personas y niños accedan a la educación virtual. Tenemos también un ejemplo súper básico que creo que muchos hemos utilizado, es YouTube, para aprender ya sea tutoriales, cómo funciona alguna cosa o aprender una manualidad. Todo ese tipo de cosas son importantes accederlas. También tenemos la importancia en el sector financiero o cuando accedemos a ciertos productos o servicios, la compra online o para hacer transacciones. También tenemos ya otra parte que pues es más de ocio, que es música, video, redes sociales. En general, pues está enfocado un poco más a que todas las personas accedan libremente a la web. Listo. Para este slide les voy a mostrar un pequeño video, dura menos de 2 minutos. Este es un comercial que hizo Apple y de cómo el tema de la accesibilidad no es barrera para sus productos. ¿Listo? Les voy a reproducir el video. Si tienen alguna opinión del video, pues los invito a dejar sus comentarios. Ahí va. People think that having a disability is a barrier. But that's not the way I see it. You can catch up with friends. Ready? You can capture a moment with your family. One face, small face, focus lock. And you can start the day bright and early. You can take a trip to somewhere new. 3 miles to the summit. You can concentrate on every word of a story. A bird began to sing. Jack opened his eyes. You can take the long way home. Or edit a film like this one. When technology is designed for everyone, it lets anyone do what they love, including me. Listo, este fue el video, súper cortico, pero pues con bastante significado, en el sentido de que pues, todas las personas tenemos la capacidad de acceder a toda la gama de tecnología que existe hoy en día. Entonces, si tienen algún comentario del video, bienvenido sea. Listo, ahora vamos a entrar en materia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la accesibilidad? Es el diseño de productos, dispositivos, servicios y ambientes específicos para personas que experimentan algún tipo de discapacidad. Esto resume varias cosas que ya conocemos, como las rampas para personas con movilidad reducida, braille en documentos y señales, aceras, ascensores pues que tienen el lenguaje braille, ¿sí? El lenguaje de señas, que lo vemos muy común en los anuncios gubernamentales por televisión, y también lo vemos muy general en la parte de los subtítulos para cine y televisión. Eso es súper sencillo, es algo que conocemos y que lo hemos visto desde hace muchísimo tiempo. Ahora, ¿qué es la accesibilidad web? La accesibilidad web son los sitios web, las herramientas y demás recursos tecnológicos que están diseñados y desarrollados para que las personas con algún tipo de discapacidad los puedan usar. Sencillamente es para que puedan percibir, entender, navegar y contribuir a todos estos recursos tecnológicos. ¿Listo? Entonces, es la manera en que todas las personas pueden acceder al contenido web.
Entonces, ¿por qué se desea incluir la accesibilidad en la web? Según la ONU, la Organización de Naciones Unidas, la web ha sido considerada un derecho fundamental para todas las personas sin importar su condición. Entonces abarca desde los derechos humanos, la parte de la inclusión, el desarrollo social y además contempla aspectos legales, sociales, técnicos, financieros y en muchos casos beneficios legales para compañías. Entonces pues se está cubriendo un montón de aspectos. ¿Qué se busca incluir? Diseñar, desarrollar sitios web y herramientas que cumplan todos los lineamientos de la accesibilidad. ¿Cómo hacemos para incluirla? Toca crear sitios apropiados con las técnicas de desarrollo indicadas y los lineamientos que tienen las distintas reglamentaciones en cada mercado. Puede aplicar para educación, para gubernamental, para financiero, entonces cada uno de ellos tiene un aspecto diferente, pero en general tiene que abarcar la accesibilidad para todos, sin importar pues, el negocio o el nicho de mercado que se esté llegando. Listo. Entonces ahora vamos a ver los tipos de discapacidad. La accesibilidad web fue principalmente enfocada a personas que tenían algún tipo de discapacidad. Pero con el tiempo se han dado cuenta que personas que no tienen discapacidad también usan sitios de manera accesible. Ya vamos a ver más adelante ese punto. Entonces, dentro de las discapacidades que tenemos aquí, así como la ven en la imagen, vamos a empezar con las auditivas. Personas que no pueden escuchar, entonces utilizan ayudas como subtítulos o lenguajes de señas. Tenemos discapacidades cognitivas y neurológicas, un ejemplo es como el autismo o procesos de aprendizaje lentos. Entonces estas personas tienen que navegar de una manera sencilla y las páginas web tienen que tener un lenguaje claro y conciso para evitar confusiones. Eso aplica para muchos aspectos, no solamente para personas que tengan problemas cognitivos o neurológicos. Tenemos la discapacidad física, que son las personas que tienen algún impedimento físico para operar un dispositivo. Vemos la pérdida de miembros superiores, movilidad en cara, ojos o voz, como lo vimos en el video, o el caso más famoso como Stephen Hawking, en la cual implementaron un sistema de comunicación especial para él. Entonces usan dispositivos adicionales para operar, barras especiales para utilizar el teclado, aplicaciones para hacer dictados, entre otras. Tenemos la discapacidad del habla, lo que nosotros conocemos como reconocimiento por voz, que aunque existen muchos sitios, no existen muchos sitios web que empleen funcionalidades similares, se podría enfocar más a los nuevos dispositivos que ofrecen cosas adicionales utilizando el reconocimiento por voz. Como vimos en el video, la persona no puede hablar y utiliza un traductor donde narra lo que ella va escribiendo y lo que va analizando. También vemos cómo los nuevos gadgets utilizan Alexa, Siri, Google Assistant para el reconocimiento y pues para hacer la vida más fácil de las personas. Tenemos las discapacidades visuales, como la ceguera, daltonismo, visión reducida tipo cataratas o problemas avanzados de visión. Ya al final tenemos múltiples discapacidades, que es la combinación de cualquiera de las anteriores, y pues para volverles a repetir, el Stephen Hawking era una persona que tenía múltiples discapacidades. ¿Listo? Ahora vamos a ver las situaciones en las que no están relacionadas discapacidades, pero la accesibilidad ha hecho una gran labor de inclusión para todos nosotros, bueno, la mayoría que no tenemos de pronto algún tipo de discapacidad específica. Les voy a compartir este meme, ¿sí? Me encanta explicar con memes, ¿sí? Entonces, no sé si se sienten identificados de alguna manera cuando usa el teléfono de la mamá, ¿sí? El brillo está muy alto, el volumen también, muchas notificaciones de cualquier estilo, también el tamaño del texto es bastante alto. Entonces, si de mi lado, creo que sí es posible, es inevitable pensar que alguna persona tenga todas estas funcionalidades activadas al tiempo. Creo que lo vemos un poco con personas mayores, con nuevos dispositivos. Entonces, el resumen acá es que vemos que los teléfonos, ¿sí? O los dispositivos móviles se pueden personalizar de tal manera para que a la persona le sea mucho más fácil acceder a las diferentes funcionalidades, ya sea leer, interactuar, etc. ¿Listo? Entonces, ¿por qué el meme?
Entonces, acá les voy a explicar un poquito de por qué las no discapacidades son también muy importantes dentro del tema de la accesibilidad web. ¿Listo? Algunas no están atadas a discapacidades, pero pues nos está ofreciendo soluciones. En una de ellas vemos por la edad. Vemos esto mayormente en niños pequeños y en adultos mayores que acceden a páginas web y a dispositivos. Entonces, para ellos debe ser de muy fácil uso y comprensibles, ¿sí? Un lenguaje sencillo, súper claro, navegación súper sencilla. Entonces, eso es muy importante para este tipo de personas. Tenemos otros como los dispositivos inteligentes, que se ven un poco más en los smartwatches, ¿sí? Que si bien es un dispositivo bastante completo, organizar todas las funcionalidades en una pantalla tan pequeña es muy importante. Entonces el diseño y toda la interacción que tiene que tener el usuario versus el aparato tiene que ser muy bien pensado. Eso también es accesibilidad. Tenemos otras discapacidades que son temporales, como fracturas, cirugías, el famoso túnel del carpo, o una persona que tenga, no sé, un bebé en brazos, se le dificulta navegar, entonces tiene que utilizar, no sé, la mano no dominante para poder interactuar con un computador o con un celular. Entonces la navegación tiene que ser también muy sencilla. Y tenemos las limitaciones situacionales, lo relacionado al meme del slide anterior, que es ajustar el brillo, los fondos claros y oscuros, el tamaño de la fuente, el tipo de fuente. Entonces esto es bien interesante, ver cómo las aplicaciones, los dispositivos o las páginas web nos están ofreciendo un montón de soluciones para todas las personas. Entonces se puede personalizar bastante cómo yo estoy interactuando todo el tiempo con la web de manera personal. Utilizo los fondos claros, porque me hicieron una cirugía de ojos, una cirugía correctiva de mis ojos, entonces ya no puedo, el fondo oscuro con fuente clara me brilla mucho, entonces lo que hice fue hacer un cambio de mis dispositivos y pues obviamente es mucho más fácil la navegación. Eso. Entonces vemos cómo todos los dispositivos han tenido y mejorado todas estas funcionalidades con el fin de ser más accesibles de una manera indirecta. Entonces no es que estemos hablando de accesibilidad, sino es algo muy de inclusión pues para todas las personas. ¿Listo? Antes de pasar al siguiente slide, no sé si tenemos alguna pregunta, Angie. No, Julie, estoy revisando y no tenemos preguntas aún. Yo te aviso si quieres. Vale, sí, muchísimas gracias. Listo. Ya para pasar a nuestro siguiente slide, ¿sí? Ya es un poco más de teoría, listo, voy a tratar de ser muy clara y muy concisa en esto. Entonces, la parte de normatividad abarca todo lo relacionado a contenido y herramientas que deben tener accesibilidad. Entonces, tenemos varios aspectos, listo, que desde un inicio, la W3C realmente es la encargada de desarrollar los estándares relacionados a la web. Su misión es que todos los beneficios estén disponibles para todas las personas sin importar su condición. Esto es pues la parte del desarrollo en HTML, que pues los lineamientos básicos. ¿Listo? Luego viene la WAI, que es la Iniciativa de Accesibilidad Web, y esta iniciativa provee estándares esenciales para el buen desarrollo de la web, para que contemplen buenas prácticas, para que sean accesibles, para crear contenido web y las aplicaciones web. ¿Listo? Entonces, tenemos la W3C, que son el papá como de los lineamientos del HTML, y la WAI, que se indica cuáles son los lineamientos del HTML para que para que todo el contenido sea accesible. Vamos a ver dos lineamientos que en este caso no lo voy a abarcar al detalle, pero es para que lo sepan. La ATAG son las pautas de accesibilidad para las herramientas de creación de contenido. Esto quiere decir que dan estándares que ayudan a producir contenido web. Dícese los contenidos de editores de HTML, gestión de contenidos, ¿sí? Lo que conocemos como los IDEs para hacer desarrollo web. Entonces, todas esas herramientas deben tener acceso, deben ser accesibles por las distintas personas, más allá del contenido web.
Y tenemos también la UAAG, que son las pautas de accesibilidad para los navegadores, extensiones, reproductores multimedia, lo que conocemos los screen readers o lectores de pantalla, los de dictados. Entonces, estos están atados de cómo voy a leer el contenido web, con qué herramientas. Estas herramientas claramente también tienen que ser accesibles porque pues, las personas las utilizan todo el tiempo y se configuran de acuerdo a su necesidad. Esta normativa, la siguiente normativa que les voy a indicar es la que yo he trabajado porque como tester me toca validar la parte del contenido web. Ya para las herramientas o las distintas, las otras pautas, no he tenido experiencia, pero si bien esta digamos que es una de las más importantes es porque ya es el contenido web como tal. ¿Listo? La WCAG son las pautas que debe seguir el contenido web dentro de una página o aplicación. Esto incluye la información natural que está dentro y la estructura que debe tener esta misma. Como tester, es mi misión validar que el contenido sea accesible de acuerdo a la normatividad, no solo de acuerdo a la normatividad, sino a las diferentes reglas de negocio que tiene especificado un cliente. ¿Listo? Entonces también hay un equilibrio entre la normatividad y digamos que lo que quiere el cliente frente a diseño, frente a reglas de negocio que esté dentro de la página web. El primer estándar de la WCAG se publicó en el 2008 y es el que se utiliza en su mayoría. Pues han hecho algunas actualizaciones, pero si se dan cuenta desde el 2008 acá, son muy pocos, son apenas 12 años, en la cual se está reglamentando un poquito toda esta normatividad de accesibilidad web. Entonces, ha sido un poquito difícil que todas las organizaciones se pongan un poco de acuerdo para que se implemente de una buena manera. Hay muchos sitios web que realmente son horribles para navegar en la parte accesible y ni siquiera son funcionales, no mirando más allá de la accesibilidad, sino en la parte de usabilidad, realmente fallan en muchos de esos aspectos. Este estándar se basa en criterios de conformidad o criterios de éxito, los success criteria, ¿sí? Y se pueden comprobar por medio de 3 niveles. Cada criterio debe ser probado de manera tal que la interacción entre herramienta y humano sea exitosa. ¿Listo? Nosotros tenemos que probar de acuerdo al nivel que se especifique para el cliente. Nosotros probamos toda la normatividad que exige ese nivel. Para el nivel A, indica que el contenido web tiene remediado a nivel muy básico las reglas de accesibilidad. Puede aplicar para páginas web sencillas, de solo contenido, que no tienen mucha transaccionalidad. De pronto uno maneja información sensible o no se hace un login, ese tipo de cosas, como, no sé, la página web de una empresa donde esté solamente la información básica para conocer. ¿Listo? Ahora, el nivel AA indica que cumple muy buenos estándares de accesibilidad a comparación del nivel A. Allá incrementa un poquitico la cantidad de reglamentación. La mayoría de reglamentaciones a nivel mundial basa sus evaluaciones en este nivel. Eso quiere decir que la mayoría de páginas web que han hecho su contenido accesible caen bajo este nivel. Y es el que más yo he probado. El nivel AAA indica que cumple el 100% de todos los lineamientos de accesibilidad. Son muy pocas páginas a nivel mundial que tienen este nivel. Uno, porque la normatividad es muy estricta en este nivel y también está un poquito atada a la tecnología que utiliza la página web, lo que se ha implementado dentro de la página web. Entonces, a veces es muy complicado cumplir el 100% de la accesibilidad. Incluso páginas web que deben cumplir el nivel AA no alcanzan ese 100% de los lineamientos por las mismas barreras tecnológicas o de negocio. ¿Listo? A continuación les voy a presentar los principios que contiene la parte de este lineamiento. Estos principios contienen, cada uno tiene una especificación general de cómo debe comportarse una página web de acuerdo a la WAI. Listo. El primer principio, el POUR son los 4 principios. Se conocen como perceptible, operable, entendible y robusto. Bueno, por sus siglas en inglés,
perceptible, operable, understandable, o robust. ¿Listo? Entonces, vamos con el primer principio. Dice, es la información adicional para contenido no textual, como imágenes, botones, gráficos, lo que conocemos como el alt text dentro del HTML. Aquí también contiene que las descripciones de contenido de audio y video deben complementarse. Un ejemplo que vemos muy sencillo es un botón en el cual vamos a buscar algo y por diseño le ponen una lupa, el icono de una lupa, pero una persona que de pronto no conozca, no tenga una percepción de que es una lupa, no entiende, ¿sí? Cuando está dentro de un screen reader, un lector de pantalla, le tiene que indicar que eso es un botón que se llama buscar o enviar o search, de acuerdo al idioma. También otro de los ejemplos más sencillos que vemos el día a día son los subtítulos descriptivos en el contenido multimedia, que son los en videos, en noticias de radio, los lenguajes de señas. También encontramos que el HTML debe estar bien formado. Por ejemplo, los encabezados, las tablas, los formularios, las listas, el usuario debe saber en qué lugar se encuentra de la página y pues para eso se conocen, estas herramientas ofrecen una lectura del HTML de manera que sabe por dónde está pasando el usuario. También tenemos que validar que la lectura sea apropiada. Por lo general en la parte occidental es de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, la navegación normal. Y debemos validar que el contraste del color sea apropiado entre el fondo y la fuente o el elemento predominante. También se valida el zoom, cuando las personas necesitan hacer zoom, los elementos no se vayan a desorganizar. Vamos a ver unos pequeños ejemplos. En este ejemplo, vemos que hay una imagen en la página web, dos personas en sus escritorios, y el lector de pantalla, como pueden ver en la parte izquierda, el recuadro me está indicando que encontró una gráfica y tiene una descripción. DQ Experts and Customers. ¿Listo? Como pueden ver en la parte izquierda, ese recuadro es un lector de pantalla de un speech viewer, de un screen reader, valga la redundancia. Entonces, este me ofrece una ayuda visual de dónde estoy, por dónde estoy navegando. Entonces, sí, es muy útil en el momento de tomar evidencias como tester, ¿sí? O simplemente para mostrar a otra persona por dónde estamos pasando. Por lo general, estos screen readers, por lo menos, no utilizan el speech viewer como tal, sino simplemente utilizan el audio y pues los usuarios ya saben bastante usar este tipo de herramientas. Yo lo utilizo en este caso para ejemplos para la presentación. Otro ejemplo que vemos es que los encabezados deben estar apropiadamente organizados. ¿Sí? Una normativa es que por página solamente haya un encabezado nivel 1 para indicar que esa es la parte general de la página web. Y de ahí los encabezados tienen que ir secuencialmente organizados, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿sí? Y que no se vean desorganizados. Eso es una muy buena práctica dentro del desarrollo en el HTML. ¿Listo? Otro ejemplo, como les comentaba, en este campo hay un search y hay un botón que tiene una lupa, ¿sí? De pronto al mirar, no sé exactamente qué es lo que quiere hacer el botón, pero el screen reader me va a anunciar que tiene un botón que se llama Submit. ¿Listo? Entonces esto es muy importante darle contexto a la persona de dónde está pasando y si tiene algún gráfico, que es el gráfico describa cuál es la acción o lo que se deba hacer o lo que esté mostrando, entre comillas. Este es un ejemplo de un error que tiene una página web con el contraste de color. Esto es una herramienta que simplemente le pongo los colores hexa del fondo y de la fuente, en este caso. Dice que no tiene un contraste de color apropiado. En el recuadro de la parte izquierda
vemos los ejemplos de los distintos tipos de daltonismo, de cómo las personas con este tipo de deficiencias visuales ven los colores. ¿Sí? En este caso es un amarillo sobre un ocre, pero otras personas lo pueden ver de otra manera. Por eso es que es importante un buen contraste de color. Listo, esta herramienta me ofrece los distintos tipos me da un ejemplo de cómo cómo realmente se ven los distintos tipos de daltonismo. Es bien interesante esa parte. Julie, si quieres te Dime. leo 2 preguntas antes de que continúes para ver si tiene que ver con lo que ya estás diciendo en este momento. Una Claro es de que sí. Facebook. Rayman pregunta, cómo se puede dar a conocer a un cliente o cómo se puede contemplar las reglas por lo menos ya en su página web? Bueno, es una pregunta interesante porque también es parte de nuestra labor como testers hacer evaluaciones sobre las páginas web. A mí me han llegado páginas web de clientes que dicen, bueno, ¿cómo estoy a nivel de accesibilidad? Entonces, lo primero que hay que hacer es evaluarla realmente, ¿sí? Y ahí ya con esa evaluación, con las distintas herramientas que ofrecen en el mercado, da un porcentaje como de aceptación de accesibilidad. Sí, por ejemplo, hay cosas que no podemos, no sé, de pronto es inevitable romper con el uso, con el cliente, no sé, un logo, ¿sí? O de cómo está haciendo una transición una página. Pero sí es muy importante primero hacer una evaluación completa de cómo está la página actualmente y qué es lo que se necesita, porque pues realmente toca pues, hacer una inversión de dinero y de tiempo para hacer la remediación. Entonces, el primer paso sí es hacer una evaluación. Y de Mayra, de Sebastián Córdoba. ¿Conocen de algún caso de nivel AAA en páginas de gobierno de Colombia? No conozco, realmente las páginas gubernamentales en Colombia son muy pobres en nivel de accesibilidad. Es más, ellos tienen como unos disclaimers, unas notas que dicen que incluso solamente cumplen el nivel A. Entonces, realmente es muy triste ver que páginas gubernamentales en las cuales todas las personas deben acceder porque pues tienen información súper importante para todo el mundo, entonces no la están cumpliendo. Entonces las páginas gubernamentales ni siquiera a nivel mundial contemplan el nivel AAA. Bueno, mira, aquí la última para seguir ya con tu charla, la última para que podamos seguir. ¿Y qué herramientas serían las ideales para realizar esta? Me imagino que se refiere a páginas web A o las evaluaciones, sí. Si quieres, más adelante les voy a mostrar parte de las herramientas y pues también para invitarlos a que la conozcan y las prueben. Entonces, en un ratico ya les estaré comentando de las herramientas. continúa con tu charla. Sí, y ya le seguimos preguntando a Vale, Julie. gracias, Angie. A ti. Listo. Continuando, en este slide vemos, bueno, no se ve mucho la diferencia realmente, pero en la imagen de la parte de atrás vemos la página web solamente con el zoom al 100%, que es lo que usualmente se carga la página. Una persona con visión reducida, por lo general, hace zoom a la página. En este caso, nosotros tenemos que evaluar el zoom hasta el 200%. ¿Qué evaluamos? Que al momento de hacer ese zoom, ningún elemento se esconda, se pierda, se desorganiza. Entonces, como pueden ver, sí se reorganiza un poco los elementos, pero todo se puede leer apropiadamente. ¿Listo? Para nuestro siguiente principio, que es operable, indica que se pueda manejar desde el teclado sin inconveniente. Esto incluye la parte del foco y la navegabilidad. Toda la funcionalidad que se pueda realizar con un ratón la debe contemplar el teclado. Además, el foco no debe quedar atrapado en ningún elemento. Lo más común que vemos son lo de las ventanas emergentes, que muchas veces no son accesibles porque el foco se queda en la ventana principal, en la parte de atrás. Otro punto que vemos es que muchas personas necesitan más tiempo para leer y comprender el contenido web. Para eso se debe limitar bien el tiempo, por ejemplo, una sesión, un login de una sesión específica y pues cuando se va a finalizar, debe indicarle al usuario que se va a finalizar por alguna circunstancia.
Además, podemos ayudar que cuando se expira una sesión, el usuario pueda volver a retomar desde el punto donde quedó sin pérdida de datos. También debemos evitar que el contenido parpadee o se mueva demasiado. En este caso vemos mucho en las partes de las animaciones, los carruseles, sí, páginas súper bonitas en la parte de diseño, pero pueden ser un poco invasivas para personas que no les puede llegar a molestar. Entonces, algunas personas con discapacidades neurológicas pueden llegar a tener convulsiones o reacciones físicas y pues claramente no queremos eso. Incluso una persona que sufra esto puede llegar a mandar una página web, la empresa, porque su página web no es accesible y pues tuvo una situación incómoda. También es importante que el usuario sepa en dónde se encuentra. Para esto, el foco de los elementos debe ser completamente visible todo el tiempo, que tenga un orden adecuado, que no se pierda. Eso es lo que les decía un poco en el principio anterior, que la navegación debe ser de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. El foco debe tener también la misma navegación. Además, los títulos y los encabezados deben ser claros. Otro ítem que tenemos, que los títulos de cada página deben ser únicos y también el propósito de los links, ¿sí? Si tenemos un link que se llame ver más, pues es ver más sobre qué, entonces se le tiene que dar un contexto adicional. También es importante que tengan tablas de contenido en los sitios web, ¿sí? Y también una opción de buscar dentro del sitio web. Vamos a ver un ejemplo. Lo que les decía de la navegación por teclado. Esta pequeña tablita, ¿sí? Es tomada del Screen Reader NVDA. ¿Listo? Entonces ellos tienen, los screen readers tienen atajos de teclado, ¿sí? Que las personas saben utilizar para alcanzar ciertos elementos dentro de la página. Cada herramienta tiene pues, sus propios comandos. ¿Sí? Y esto creo que lo hemos visto hace muchísimos años con muchísimas aplicaciones, por ejemplo, en la parte de Office, cada vez que utilizamos un atajo de teclado es una manera de ser accesible. Estoy no solo evitando tiempo, sino que estoy accediendo más fácil a los elementos o a las funcionalidades de cada aplicación. Acá tenemos un ejemplo de dos links, ¿sí? En este caso se llaman Download Now, ¿listo? Son el mismo link, pues tienen el mismo aspecto, pero en este caso, ¿sí? Se decide darle un contexto adicional porque cada link tiene o sea, lo lleva a una página diferente. Entonces vemos que cada uno de ellos tiene una descripción adicional. Aquí vemos en esta parte de cómo el foco es bien importante. A veces los desarrolladores pelean mucho con la parte de darle foco a unos elementos porque el navegador web con el que se está haciendo las pruebas tiene un foco muy suave, en especial Firefox tiene un foco muy suave, entonces le tienen que dar un poquito de diseño a la parte pues, de los elementos para que se pueda ver el foco. En este ejemplo vemos en la imagen de atrás, hay un link que dice Request a Demo, ¿listo? Y en la imagen de adelante vemos cómo tiene foco ese mismo link. Entonces, vemos que cambia, visualmente cambia, y eso permite al usuario saber en dónde está ubicado en caso tal de las personas que tienen visión reducida o daltonismo. Acá vemos que en la parte de arriba de los tabs de los navegadores web tienen el título de la página. Este título de la página debe ser único en todo el dominio. ¿Listo? Entonces, cada página debe tener siempre eso, porque si el usuario se redirige a otra página, un link lo llevó a otra ventana, otra pestaña, o dentro de la misma pestaña, si la página tiene el mismo título, el usuario va a pensar que nunca cambió ni nunca hizo una transición. Entonces, esto es súper importante. Vamos al siguiente principio, que es el entendible.
Habla de texto legible y entendible, empezando por el idioma en el cual se encuentra la página web. Así la herramienta de ayuda lo reconoce y puede usar el narrador apropiadamente. También es importante evitar el uso de abreviaturas. Y si es así, utilizar descripciones o palabras claras, lenguaje sencillo o con contexto. Vemos eso, por ejemplo, cuando hacemos una compra online, nos da un código alfanumérico, el screen reader por lo general va a tratar de leer esa palabra, ese alfanumérico, como una palabra como tal, en caso tal de que solamente sea letras. Entonces, hay que hacer que el screen reader lea apropiadamente un código cuando es un código o una palabra cuando es una palabra. Es importante que las páginas ofrezcan también un sistema de navegación similar por todo el dominio. Por ejemplo, encabezados, pies de páginas, menús. De esta manera, el usuario sabe y le es más fácil la navegación. Y si ocurre algún cambio dentro de la página, también se debe anunciar al usuario. Por ejemplo, si hay una ventana emergente o un link que abre a otra pestaña o un nuevo tab, de acuerdo a cómo tenga configurado. Otra manera de mantener el buen entendimiento de una página web es que tenemos que implementar instrucciones claras, mensajes de error cuando se necesiten. Por ejemplo, lo más comunes son los formularios y en caso tal, sugerencias de corrección de estos mismos errores. Lo más común es encontrar todo esto dentro de formularios de inscripción o de registro para los campos de email, las contraseñas, la cantidad máxima de caracteres, correos electrónicos, teléfonos, entre otros. En caso tal de ocurrir un error, es importante dar las instrucciones claras de corrección del mismo para evitar confusiones. Si el usuario no le dan esas instrucciones, lo más probable es que evite navegar en esa página. Entonces, si lo vemos desde un punto de negocio, es un cliente menos que va a acceder a mi página web. Acá hay un ejemplo muy sencillo de la parte del idioma en el que está desarrollada la página. Vemos en el ejemplo que está en inglés de Estados Unidos. Esto quiere decir que la herramienta, posiblemente el usuario que va a acceder a esta página, tiene configurado su screen reader en inglés, ¿sí? Si encuentra una palabra, no sé, en español dentro de la página, la va a tratar de pronunciar, entre comillas, como si fuera en inglés. Entonces, por eso es importante el idioma para que el screen reader reconozca cómo debe pronunciar. Ellos ya tienen seteados un montón de idiomas y pues así le queda muchísimo más fácil al usuario. Otro ejemplo que vemos acá es el mapa del sitio. Esto asegura que ninguna página deje de ser linkeada dentro de la página, o sea, que no esté perdida por ahí. Entonces, también se asegura que se puede acceder a las distintas páginas desde muchas maneras. Aquí vemos una de las cosas que es un poco más difícil de probar, ¿sí? Como tester, y es la parte de los formularios. ¿Por qué? Porque también aplica muchas veces las reglas que tiene el negocio, de cómo quieren implementarse. No sé, por ejemplo, el username o el nombre de usuario debe contener letras o caracteres especiales o alguna cosa así. Entonces, la validación de estos influye muchísimo y pues toma muchísimo más tiempo. Aquí lo importante es que los formularios, si son requeridos, tienen que anunciarse por el screen reader. Vemos el label en la parte de arriba que dice Required Fields. Entonces, la parte visual dice que todos los campos marcados con asterisco deben ser diligenciados sí o sí. ¿Listo? Pero también cuando el usuario hace foco en un campo de texto, debe indicarle que tiene que diligenciar. También tenemos los elementos también de un formulario deben anunciar su estado. Por ejemplo, si está vacío, si está diligenciado, si está chequeado o deschequeado, si está expandido en caso tal de ser un drop-down, una lista, o contraído. En el ejemplo del slide tenemos que hay un checkbox, ¿sí? Y cuando yo lo chequeé utilizando la tecla Enter o el espacio, cambió el estado a checked. Listo, es súper importante anunciarle esto al usuario. Lo mismo con los radio buttons. Tenemos varias opciones en los radio buttons donde me dice el usuario cuál es la opción que está seleccionando a través del teclado.
Acá vemos un formulario con mensajes de error. Para el ejemplo, cuando se dio en Submit y no estaba diligenciado los campos, el color de los inputs cambió a color rojo. ¿Eso por qué? Para que le dé al usuario la importancia de que algo pasó dentro del formulario. También es importante que en ese momento el foco del navegador vaya al campo donde se encontró el error y, si es necesario, las instrucciones de cuál fue el error. Acá es muy sencillo, como este campo es requerido, no tiene ninguna validación adicional, puede ser numérico, alfanumérico, creo que no tiene ninguna, pero con una simple asociación de que tiene que diligenciarse, ya le da a entender al usuario que hizo falta alguna información. Ya por último, el último principio, que es el de robustez, y es también la interpretación confiable. Entonces, de robusto indica que debe adaptarse a las diferentes herramientas y tecnologías de apoyo. Tenemos casos como screen readers para diferentes navegadores web, y estos ofrecen compatibilidad con determinados navegadores web. Pero la finalidad es que la página web esté construida de tal manera que cualquiera de estos pueda interpretar el contenido web de manera clara. Entonces, el mercado ofrece muchas herramientas pagas, gratuitas, pero lo importante es que en cualquier navegador siempre se pueda leer de la misma manera, ¿no? Conocemos, también aquí es importante indicar valores, nombres y roles para los elementos no estándar, y garantiza que las diferentes tecnologías se interpreten bien. Una página web no se desarrolla si se soluciona accesibilidad para un navegador web específico. Debemos tener en cuenta las propiedades, los estados y los valores que pueden tener o no dichos elementos. Entonces, no podemos hacer páginas web tan personalizadas. Creo no hay problema en utilizar determinada tecnología para implementar la página web, pero es importante también utilizar los elementos nativos. Eso va un poco más para la parte de desarrollo, y esto hace que la página web sea entendible para todas las herramientas. Ya otra cosa ya es un poco personalizar al diseño, la tecnología que se está implementando de acuerdo pues al cliente. Vamos a ver unos ejemplos. Acá, por ejemplo, tenemos uno de los ejemplos más clásicos es la confusión entre link y botón, ¿sí? Visualmente pueden llegar a ser similares, le pueden dar el diseño de manera similar, pero cada uno tiene una funcionalidad específica. Para el ejemplo, vemos que es un botón de reproducir un video en YouTube, incluido dentro de la página web. Entonces es un botón porque me está haciendo una acción en ese momento. Ya el link me va a dirigir a una página web distinta de la que estoy en ese momento. Entonces, saber utilizar los elementos apropiadamente es una de las del éxito de la accesibilidad. Lo mismo la parte de los inputs, los drop-downs, los checkbox, los radio buttons, ese tipo de elementos es muy bien, toca implementarlos de una manera muy adecuada. Para complementar la parte de lo robusto y complementando también la pregunta que me hicieron anteriormente, vamos a ver parte de las herramientas que se utilizan para testing. Y en general, no todo para testing, muchos de los roles en los que yo estaba involucrado, todas las personas deben conocer de alguna manera, deben saber utilizar estas herramientas. ¿Listo? Tenemos JAWS, perdón, me salté. Vamos a empezar con la parte de los screen readers. ¿Listo? Esos screen readers son los lectores de contenido web y permiten al usuario saber en dónde está, qué está haciendo, cómo está interactuando. ¿Listo? Entonces están disponibles son aplicaciones o extensiones, o son de sistema operativo. El más conocido y mejor desarrollado se llama JAWS. Funciona bajo Internet Explorer o Edge y es de licencia paga, es bastante costosa. Entonces, es una de las mejores, la mejor rankeada dentro del tema de accesibilidad. NVDA es la herramienta que utilicé para los ejemplos anteriores. Es una herramienta que funciona sobre Firefox y muchas veces también sobre Chrome. Es gratis.
y ofrece el Speech Viewer, que como ustedes lo pudieron notar, ofrece lectura en pantalla en la navegación, y también, para complementarles, pues la parte de la toma de evidencias es bastante fácil en caso tal de que se quiera demostrar cómo está navegando en una página. Tenemos Chromebox, que es una extensión de Chrome, tiene un mejor audio, y es muy buena, pero pues no tiene lector de pantalla. VoiceOver, que es la de Apple, aplica para todos los productos de ellos, entonces no está atado a un web browser, sino a todo un sistema operativo, ya sea pues la parte desktop o la parte móvil. Puede interpretar cualquier navegación que haga el usuario dentro del sistema operativo. Claro ejemplo es el que en el comercial que les mostré en un inicio, que es cuando está la narración, cuando está activo el audio. Hoy pues también utilizan la voz de Siri para esto. También tenemos el Narrator de Windows, la herramienta que se ofrece directamente sobre el sistema operativo Windows. Todos estos screen readers tienen la ventaja de ser configurables por cada usuario, desde la voz, la velocidad, el volumen, el idioma, los atajos de teclado, entre otros. Entonces, pues el mercado es bastante amplio, salvo pues, los que estén pago, pero pues esto es un ejemplo de herramientas que pueden utilizar de una manera muy interesante. Tenemos otras herramientas, uno para el contraste de color. Como lo vimos en una de los slides, hay varias herramientas, unas son extensiones o plugins dentro de los navegadores web, otras son aplicaciones, o dentro de las mismas páginas web se pone a evaluar la parte del contraste de color. Son súper sencillas de utilizar. Y tenemos la parte de las herramientas de evaluación que ofrecen un nivel, algunas de ellas son bastante confiables, y ofrecen lo que hacen es analizar toda una página web en orden de encontrar todas las posibles violaciones de accesibilidad. No se realizan las evaluaciones con transiciones o con cambios de página, y tampoco a todo un dominio. Debe hacerse página por página. Les voy a mostrar, por ejemplo, Axe, que es el primero que tengo ahí en la lista, fue construido por Diquio. No sé si notaron que en las imágenes de ejemplo que mostré aparece Diquio. Diquio es una organización referente en el tema de accesibilidad web, ofrece consultorías, cursos, certificaciones y otras herramientas. Esta herramienta es muy precisa, es fácil de usar y ofrece incluso sugerencias en caso de que aplique. Tenemos Wave, que es una herramienta web que también realiza análisis. No es tan bonita a nivel visual, puede llegar a ser un poco desorganizada, pero pues es también bastante acertada. Tenemos el Web Developer, que está incluido dentro de la parte Chrome, y ofrece un análisis de la página y te muestra el porcentaje de aceptación de accesibilidad y las violaciones que ha encontrado. Todas tienen cosas muy interesantes por explorar. Creo que la más completa es Axe. De todas maneras, ahí dejo los links en caso tal de que quieran explorar muchísimo más. Y la parte de More Tools tiene todas las herramientas aprobadas por la web. Aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo funciona Axe. Axe, como les dije, solamente funciona con una página web sencilla, no hace transiciones, no todo el dominio. Entonces, en la parte izquierda, ver una lista de diferentes violaciones que encontró en la página web y las agrupa por el tipo de violación. Cuando yo selecciono una determinada referencia, me muestra un detalle en dónde está el error que se encontró. También me muestra el impacto que tiene, si es crítico, serio, urgente. También ofrece una navegación a la normativa de la WCAG. Entonces, esto es bastante útil para entender por qué está fallando mi página, ¿sí? Y de qué manera también lo puedo remediar. Entonces, esta herramienta se la recomiendo muchísimo. No es por hacerle propaganda, pero es bastante buena. Entonces, a esto responde un poco la pregunta de la parte anterior. Listo. Aquí no nos vamos a extender muchísimo. La parte de reglamentaciones y políticas. Entonces, el tema de normatividad no está tan avanzada
como se esperaba, existen leyes que funcionan por país y también por industria. Si nos vamos por el tiempo en que la accesibilidad ha sido implementada, pues solamente hace 12 años que empezó. Entonces muchas leyes requieren aprobaciones y demás procesos engorrosos que pueden llegar a ser complicados de pronto en algún país. La normativa está aún lejos de hacerse cumplir, sabiendo que aún la web y todo su contenido debe ser accesible a nivel mundial. No voy a entrar en detalle por cada una de las normativas, pero, por ejemplo, hay algunos países que son mucho más estrictos a nivel legal. Estados Unidos, Australia, Reino Unido y otra parte de la Unión Europea tienen normativas bastante interesantes de aplicar y pues realmente tienen que pagar multas bastante serias a las organizaciones en caso tal de no cumplir estas reglamentaciones de accesibilidad. Entonces, en el primer link está un poco de la referencia a esto. En la parte de Colombia realmente es muy débil la parte de accesibilidad. La mayoría de las partes de los contenidos web de las páginas gubernamentales, pensando que por lo menos para mí la parte de diseño y de contenido, de cómo está organizado el contenido es bastante pobre. Son páginas web repletas de información, como y con poca organización y además que no ofrecen la accesibilidad que se requeriría. Pues esto nos debería dar una visión más amplia de la importancia de crear contenido web accesible, que sea inclusivo, que sea usable, que tenga información clara y concisa. Como decía, esto es labor de todos los actores que están involucrados dentro del desarrollo de una página web. Desde un inicio es posible que el cliente deba remediar accesibilidad a un nivel legal y deba invertir en un nuevo desarrollo web. Y pues también a veces tenemos clientes que está un poco en la contraparte. Ya páginas web armadas, súper bien desarrolladas, pero por cuestiones legales tienen que remediar accesibilidad. ¿Sí? Ya les toca realmente invertir dinero y tiempo en todo eso. Es bastante costoso hacerlo, pero es bastante útil porque eso quiere decir que más personas van a acceder a su sitio web y como otros clientes que son un poco más conscientes en este aspecto, que desde un principio toman en cuenta la parte de accesibilidad y así es mucho más fácil y mucho más barato construir páginas web. Como dije anteriormente, hablando sobre los niveles de conformidad, hay muy pocas páginas que han logrado casi el 100%. Ninguna ha logrado ese 100% del AAA. Entonces tenemos, en este caso, DQ, la página web que vimos en varios ejemplos, que al ser de una empresa de consultoría de accesibilidad, pues su página debe ser bastante accesible. Y tenemos otras páginas que han sido incluso premiadas a nivel mundial, no solo por accesibilidad, sino a nivel de diseño, de inclusión y pues un montón de cosas adicionales. Entonces estas páginas web sirven como de referencia para ver cómo está funcionando la parte de accesibilidad. Listo, digamos que hasta aquí viene mi charla. No sé si hay alguna pregunta antes de que pasemos a Kahoot. Pues bueno, Julie, hay algunas preguntas, algunas tú has dado respuestas, pero igual te las voy a leer porque hace parte como para que los usuarios estén muy atentos que estamos respondiendo sus preguntas. Está Iván García que dice, hola, ¿existen diferentes tipos de estándares para diferentes industrias, específicamente en la industria de farma? Bueno, no conozco de la industria de farma realmente y eso pues realmente está un poco atado al país, ¿no? Al país de origen de la industria. Entonces, hay normativas para industrias, pero digamos que eso ya es bastante específico al país. Súper. Y bueno, un anónimo. Dice, ¿es realista que una página cumpla todos los escenarios para los diferentes tipos o solo se especializan en algunos casos? Bueno, no sé exactamente a qué se refieren los tipos, pero no sé si la pregunta está enfocada a que una página web a veces es súper complicada hacerlo tan accesible, si se vuelve un poco engorroso, muy costoso de construir, ¿sí? Pero la idea es que
al menos se traten de remediar o de construir las partes más importantes que considere el cliente, pues para que el acceso a su página sea exitoso. No sé, por ejemplo, la parte legal, ¿sí? Las páginas que tienen todo el contenido legal de los términos y condiciones y todo eso, por ejemplo, por normativa debe ser sí o sí accesible. ¿Sí? Tenemos otras importantes también como, no sé, el login o el logout de una página para hacer transacciones y asegurar que la transacción fue exitosa. Entonces, bueno, ahí no sé si respondo la pregunta, pero bueno, se trata de cumplir todo, ya de acuerdo a la normatividad, al nivel que se quiera lograr, y pues a la importancia que tiene el cliente, la importancia que le dé el cliente. Super, Julie. No tenemos por el momento más preguntas. Igual los invitamos a que hagan más preguntas. No teman en preguntar y ya pues tú puedes concluir tranquilamente tu charla. Te doy la palabra. Vale, ya para finalizar, vamos a hacer una dinámica muy sencilla, como para relajarnos un poco. Entonces, no sé si ya ingresaron aquí a Kahoot.it. Listo, les voy a compartir el código correspondiente. Sí. La idea es que aparece el código, ustedes lo ingresan. Cuando ingresen el código les va a pedir un nick o un apodo, lo que quieran, su nombre, ¿sí? Para que empecemos a jugar. Les va a dar unos segunditos para que se unan. Bueno, este quiz fue diseñado para ver si estuvieron atentos en toda la charla. Listo. ¿Cómo vamos? 26. Listo. En los 30 voy a comenzar el quiz. Deben estar atentos. Se va a mostrar primero la pregunta y luego van a tener 10 segundos para responderla. ¿Sí? De acuerdo a lo que les aparezca en la pantalla, en su dispositivo van a seleccionar la respuesta. ¿Listo? Bueno, creo que no llegamos a los 30. Vamos a comenzar. Bueno, alguien no puso cuidado. Listo. Siguiente pregunta. Listo, sí, en este caso fueron las Naciones Unidas. Muy bien. Vamos a ver. Diego y Paola van punteando. Esta pregunta es un poco tricky. Y realmente 2 personas nomás contestaron bien. En este caso, las herramientas de autor con las cuales se produce el contenido web.
que son los famosos IDEs, ¿sí? Los gestores de contenido. Exactamente, son los criterios de éxito o los success criteria, ¿sí? Que son los dados por los diferentes niveles en los cuales se quiere evaluar el contenido web. Esto es la última pregunta. Exactamente, es operable. Está un poco tricky por las palabras cercanas. Y dice, vamos a ver quién fue el ganador. Bueno, en tercer lugar, Ryan Ro. Diego en segundo lugar. Y el ganador, Kenneth, te cuenta. Felicitaciones a Kenneth por haber puesto bastante atención a la presentación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esta fue mi charla. Cualquier cosa que ustedes necesiten o cualquier duda, estoy disponible. Entonces, no, muchísimas gracias a todos. Creo que esto sería todo por hoy. Entonces, doy la palabra a Angie. A ti, Julie, muchas gracias por tu charla muy completa. Yo creo que todas las personas estuvieron muy atentas. Me imagino que los que están hasta ahora aprendiendo están en ese proceso de asimilar los nuevos conceptos. Así que muchas gracias por este día, por finalizar ya esta semana, viernes, con tu charla. Recuerden que todas las charlas van a estar en el canal de YouTube, Prodigious Latin America, para que estén muy atentos a las charlas que no vieron el lunes a jueves, que estuvimos con Crispín Vélez, estuvimos con ayer estuvimos con César Frick, para que revisen todos los temas que estuvimos haciendo durante la semana y puedan compartirlo a sus amigos, las personas que no estuvieron en las charlas de esta semana. Muchas gracias, Julie, que estés muy bien, que tengas feliz fin de semana. Gracias, Angie, y gracias a todos. Feliz viernes y feliz fin de semana. Lo mismo, gracias a todos, que estén muy bien. Disfruten el fin de semana. Chao, chao.